Bueno, comenzamos el punto 2 en el que vamos a tratar un poquito de ver cómo es la República y cómo era su funcionamiento interior. Esta República, en cierta medida, en algunos aspectos, se puede parecer en algo a la democracia ateniense, aunque ya iremos viendo que realmente el poder se va a concentrar en manos de los patricios. ¿Qué es lo que va a ocurrir después de la expulsión de los etruscos? Pues que se forma una nueva forma de gobierno, la República, en la que va a tener una serie de instituciones. Instituciones que algunos de los nombres se han quedado con nosotros, han pasado con el paso de los siglos, aunque ahora tienen un valor diferente. Por un lado, tenemos los comicios. Fijaros, asambleas en las que se reunían los ciudadanos romanos para votar las leyes y elegir a sus representantes. ¿Esto a qué se parecía? ¿O a qué se parece? A una reunión. O sea, ¿qué estudiamos con los atenienses? ¿Dónde se reunían los atenienses? Sí, pero la reunión tenía un nombre. Sí, el Congreso de los Diputados, efectivamente. No, se llamaba la Eclesia. ¿No os acordáis? Eclesia, que era la reunión de todos los ciudadanos atenienses. Ellos, los romanos, los van a llamar comicios y aquí también van a votar a sus magistrados, ¿vale? Bien, ¿qué son las magistraturas? Las magistraturas son los cargos. Es el equivalente actualmente a lo que sería un ministro, ¿vale? Son los cargos importantes. Eran elegidos por un año, los ministros ahora, lo normal es que duren 4, y los más importantes de ellos, los que dirigen al resto de los magistrados, son los llamados cónsules. Uno se encarga de dirigir el gobierno y el otro se encarga de dirigir el ejército. Actualmente, la palabra cónsul, ¿os suena de algo? El consulado. ¿Y eso tiene que ver con qué? Una persona que está en otro país. Vale, es un representante de un país en otro, ¿vale? Normalmente un consulado está por debajo de una embajada. Pero bueno, en esta época los romanos al menos utilizaban la palabra cónsul para definir a sus magistrados más importantes. Y por último, tenían el Senado, la institución más importante. Aquí es donde se reunían todos los patricios importantes y daban determinadas instrucciones para que los magistrados después las llevaran a cabo. O sea, que quien realmente tenía el poder era esta gente, ¿vale? Ratificaba las leyes, dirigía la política exterior, daba normas de actuación a los magistrados y todo lo que salía de ahí se acataba sin ningún tipo de discusión. O sea, lo que ellos decían, recordar, iba a misa. Bueno, precisamente por la participación del Senado, la participación del pueblo en determinados ámbitos de la vida política, se creó el lema de Roma, que sigue manteniéndose 2500 años más tarde. Es la inscripción SPQR, lo estuvimos viendo ayer, ¿os acordáis? Significaba Senatus Populusque Romanus, decir, el Senado y el pueblo de Roma. Un poquito más abajo, tenéis un pequeño dibujo de lo que son parte de estos magistrados o de este sistema político. Los estamos viendo aquí en escalones, desde los más bajos a los más altos. Por ejemplo, cuestor. Vamos, la persona que se encargaba de de recaudar impuestos. Tenía que ir normalmente casa a casa pidiéndolos. Por otro lado, teníamos los ediles. Los ediles eran los que se encargaban de la organización municipal. Todavía, aquí en España los concejales se les siguen llamando ediles. Por otra parte, tenemos a los censores, que hacían el censo, o sea, un listado de todos los habitantes de Roma. En España todavía se sigue llamando así el listado de habitantes de cada pueblo, el censo, en el que estáis todos vosotros también. Más arriba nos encontramos al pretor. Fijaros que tiene aquí la balanza, que es lo que simboliza la justicia. Y por último, en el puesto más alto, el cónsul, que ya sabéis,
lo que hemos comentado antes, había dos. Uno que se encargaba del gobierno de la ciudad y el otro que se encargaba del ejército. En una visión bastante más detallada, este sería el sistema político de Roma. Pero no nos vamos a liar tanto, lo vamos a dejar solamente en lo que hemos estado comentando antes. Bueno, pues vamos entonces con la segunda parte. La segunda parte es dedicada a la sociedad, que se divide en dos grandes grupos. Por un lado, la gente que tiene poder y dinero, que se le llaman patricios, y por otro lado, la gente que no tiene derechos y que, bueno, pues tiene una condición social pues mucho más humilde, los plebeyos. ¿Quiénes son los patricios? Pues una minoría, no era mucha gente, sería un 5%, algo más de la población romana. Son los que tienen fortunas, propiedades, las tierras y, por supuesto, ostentan todo el poder político. Ellos decían que descendían directamente de Rómulo y Remo o de las grandes familias que fundaron la ciudad de Roma. Por otra parte tenemos los plebeyos, el resto de los habitantes, campesinos, artesanos, comerciantes y obviamente era el grupo más numeroso. Además, y por debajo de ellos, estaban los esclavos. Esclavos que en Roma, como en otras partes, no tenían ningún derecho y se les consideraba cosas, no personas. Era una propiedad. Personas que habían sido consideradas propiedades de sus dueños y que sus dueños, lógicamente, podían hacer de ellos lo que quisieran. En algunos casos, y por servicios muy buenos de los esclavos, algunos amos les daban libertad y se convertían en libertos. ¿Vale? ¿Cómo se llegaba a ser esclavo? Pues la forma de ser esclavo era muy fácil. O bien por ser prisionero de guerra, o bien por ser hijo o hija de esclavos. Bien, además tenemos que hablar también de la situación especial de las mujeres. Ya sabéis que las mujeres han sido muy maltratadas a lo largo de la historia y en Roma no podía ser menos. Daba igual que fueran ricas o pobres, patricias o plebeyas. Nunca tuvieron derechos políticos, no podían participar en política. Y además dependían, jerárquicamente, primero de su padre y cuando se casaban, de su marido. Lo curioso es que aunque dependían tanto del otro sexo, ellas eran capaces de tener propiedades, podían tener propiedades, regentar negocios, por supuesto participaban en las fiestas y en los espectáculos, pero para los romanos la misión fundamental de la mujer era una. ¿Cuál? Criar hijos. Criar hijos, criar hijos y criar hijos. Aunque muchos de ellos, o muchas de ellas, lógicamente no solamente podían cuidar hijos, sino que además, también lo que hacían era trabajar en el campo, en las tiendas, como comadronas. ¿Qué es una comadrona? La que ayuda en los partos. Es la enfermera especialista en ayudar en los partos. ¿Vale? Bueno, pues con esto, segundo punto finalizado. Venga, vamos con el punto 3. La lucha de los plebeyos por sus derechos. Recordad lo que hemos estado viendo anteriormente. Los plebeyos, que eran la gran mayoría de la población de Roma, no tenían derechos políticos, eran el 95% de la población y no podían, pues opinar sobre muchas de las cuestiones que había en las ciudades. Solo los patricios eran los que podían gobernar la ciudad. Por eso, poco a poco los plebeyos van a intentar ir ganando derechos. Y realmente, pero muy lentamente, van a ir haciéndolo. Así, en el siglo V, van a conseguir que uno de sus representantes, el llamado el tribuno de la plebe, pueda ir al Senado y hablar en nombre de la plebe. Eso sí, solamente será uno. Y es que en el Senado había 300 patricios. Así que uno contra 300 poco podía hacer, pero como mínimo eso ya servía para que al menos se hicieran oír dentro del Senado. Además, van a desarrollar unas leyes especiales llamadas el Código de las 12 Tablas, que lo que intenta es poner fin a los abusos que hacían los patricios contra los plebeyos. Por ejemplo,
que un patricio abusara de un plebeyo y que éste no le pudiera denunciar, ¿vale? O que un patricio cobrara de forma abusiva a un plebeyo simplemente por el hecho de ser plebeyo. Bueno, pues estas leyes intentan regular. Además, a partir del siglo IV, algunos, muy poquitos plebeyos van a poder ser magistrados y senadores, pero muy pocos. La gran mayoría, el 90% de ellos, o quizá más, van a seguir siendo patricios, ¿vale? Y esto no va a cambiar ni siquiera cuando llegue la nueva etapa, la etapa llamada del imperio, ¿vale? Pues con esto acabamos el epígrafe. Sí, hombre, solo falta.